Habíamos desarrollado hasta Génesis 33, el encuentro entre Esaú y Jacob, después de la victoria que Jacob tuvo contra el ángel, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Contra el enviado del Señor, cuando él dice: has luchado contra Dios y contra los hombres y has vencido. Bueno, después de todas estas historias, llegamos a Génesis 33. Hoy vamos a tratar de desarrollar Génesis 34 hasta el 38. ¿Ok? Son historias muy interesantes, pero no tan bonitas, porque hablar de Cristo es glorioso, ¿sí? Pero hoy nos corresponde hablar del hombre. Génesis 34, Génesis 35, y todo lo que tenemos que ver, vamos a ver la condición pecaminosa del hombre. A pesar de que la mayoría de relatos tienen que ver con la familia de Jacob, un hombre que se encontró con Dios, que tuvo hijos, y me imagino que de alguna manera les enseñó el temor a Dios. ¿Se acuerdan? En Génesis 18, quiero que recordemos ese versículo. En Génesis 18, Dios dijo algo de Abraham antes de destruir Sodoma y Gomorra. Versículo 17 al 19. Dice así: Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo ¿qué? Justicia, viviendo justamente, actuando con juicio, para que haga venir sobre Abraham lo que yo he hablado acerca de él. Se supone que Abraham enseñó a Isaac, e Isaac enseñó a Jacob, y Jacob tuvo que haber enseñado a sus hijos cómo vivir para Dios, cómo hacer justicia y cómo vivir en este siglo, o en su tiempo, pues, en el temor a Dios. Se supone. Jacob tuvo un encuentro con Dios. Jacob se encontró con Jesucristo mismo. Él vio la salvación. Y yo creo que él tuvo que hablar de la salvación. Yo me imagino que usted tiene que haberle hablado a sus hijos de la salvación que es en Cristo Jesús. Usted sabe que bajo ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, bajo los hombres, en el cual podamos ser salvos. Pero vamos a ver relatos de la familia de Jacob que no son tan agradables. Cosas perversas, hermano. Que si estuvieran las noticias en esa época, ya tenían mucha tela por cortar. Ustedes saben que cuando los noticieros se pegan de algo, comemos una semana noticias, o hasta 2 semanas noticias de lo mismo y el mismo tema, y uno prende el televisor, ve ahorita en las redes sociales y la noticia es lo mismo. En estos días tuvimos noticias sobre el Catatumbo, hermano, y el Catatumbo, y todas las noticias del Catatumbo, y parece que ya en el Catatumbo no pasa nada, ¿no? Allá sigue la misma violencia, pero ya, como la gente se cansa de la noticia, y los noticieros se cansan de dar lo mismo, y ya no empiezan a vender, entonces hay que dar otro tipo de noticias. El amarillismo no le importa que usted esté informado. Ellos hacen noticias que vendan, ¿ok? A los noticieros lo único que le importa es recaudar. Parece que es la misma historia de siempre. Pero bueno, antes de llegar al capítulo 39, donde ya tenemos la historia de José. Y José es un tipo de Cristo. Yo les he enseñado, pero les voy a recordar, que en el Antiguo Testamento tenemos tipos y símbolos de Cristo. Un símbolo de Cristo, el arca, en el cual se salvaron 8 personas. Esa arca simboliza ¿a quién? A Cristo. Más adelante, por allá, 1 Pedro capítulo 3, dicen y la salvación que corresponde a esto. O sea que de alguna manera el arca simboliza a Cristo. Y tenemos tipos, y ya son personas que de alguna manera representan algo del carácter salvador de Cristo.
Y en este caso tenemos a José. Pero antes de la Biblia introducirnos a José como un tipo de Cristo, como un tipo de Salvador, que Dios de alguna manera lo manda delante de sus hermanos para salvar al pueblo, vamos a ver la condición de la familia de Jacob y de la sociedad de esa época. Capítulo 34, versículo 1. Salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país, y la vio Siquem. Quiero que miren quién es Siquem, hijo de Hamor Ebeo. ¿Quién era Siquem? Príncipe. ¿Quién era Siquem? Príncipe de aquella tierra. Y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. En otra palabra, ¿la qué? Violó o la violentó para acostarse con ella. La vio bonita, pero estamos hablando de un príncipe, de un hijo, ¿de un qué? Rey. Vamos a ver, si nosotros vamos al Nuevo Testamento, los requisitos para poder escoger un pastor, un obispo y alguien que dirija delante de la iglesia es que tiene que ser marido de una sola mujer. Bueno, menos los católicos, que ellos sí pueden escoger hombres que no tengan deseos sexuales, ¿sí o no? Según ellos, ¿no? Y después vemos un poco de violadores. Por allá un padre paraguayo y embarazaba a varias mujeres. No tienen el don de continencia, pero dicen que vendrán hombres y podrán casarse. El matrimonio es una bendición. ¿Ok? Pero dice que el obispo tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción. Los hijos de un pastor, los hijos de un obispo, tienen que ser ejemplo en las congregaciones. Lógicamente crecen, si se van de la iglesia y se desordenan, pues ya, pero los pastores tienen que criar a sus hijos bien, porque la familia del pastor tiene que ser de alguna manera un modelo de vida para los creyentes. Ok, ahí estamos bien. Si usted ve el Antiguo Testamento, cuando se tenían que escoger jueces, los jueces tenían que tener ciertas características, y entre esas tener una buena familia, y la principal, que tenían que aborrecer la avaricia, y bueno, y algunas cosas importantes que dice la Biblia. O sea, un presidente hoy en día tendría que tener una familia modelo, ejemplar. Ustedes ven noticias en Venezuela, se enfocan en los hijos de Maduro, cómo gastan plata en otros países, van sufriendo crisis. Los noticieros de la hija de Chávez, un hijo de un presidente hace algo, pero bueno, eso parece que ya no importa, ¿no? Nosotros escogemos como presidenta a cualquiera, no importa qué modelo de familia tenga, no importa cuántos matrimonios hayan habido detrás de él, no importa cuánto de género haya habido. A la gente hoy no le importa eso. A la gente le importa, no, vamos a tener un buen político que nos dé plata, y eso es lo importante, que nos haga vivir un poco mejor. Pero aquí estamos hablando de un príncipe que vio una muchacha extranjera, la violó, la violentó, la deshonró. O sea que estamos hablando de una sociedad no muy buena, que digamos. Por eso le digo, si esto saliera en las noticias, o sea, un príncipe deshonrando a una joven del pueblo, esto daría noticias por todos lados. Los reporteritos modernos de internet, que no tienen título de periodista, pero se explican de periodistas, darían, bueno, esto daría un amarillismo, ¿no? ¿Ustedes saben por qué se llama amarillismo? Noticias amarillistas. ¿No saben? Quieren ver un poco la historia. Hubo guerra de periódicos en la antigüedad, por allá en los años 1800, y un periódico por allá en Inglaterra le dio por sacar solo noticias
malas. Pero las noticias buenas no vendían. A la gente le gusta el morbo, se llama eso así. O sea, el chisme. Y este periódico imprimía las noticias en papel amarillo. Entonces por ahí llaman noticias amarillistas, si no sabían, ¿no? Eso no está en la Biblia, eso está en la historia. Que después no vaya a buscar el país donde es que está lo de la noticia amarillista. Que yo a veces veo que hacemos unas cosas. ¿Ustedes se imaginan las noticias? Y esta muchacha, después de que el tipo la violentó y llegó agredida a su casa, le contó a su papá. ¿Y qué hizo Jacob? ¿Qué dice la Biblia? Vea. ¿Guardó qué? Cuando llegaron sus hijos, le contó lo que había pasado. ¿Cuántos hijos tenía Jacob hasta ahí? 11. Todavía no ha nacido Benjamín. Benjamín nació en el capítulo 35, que ya lo leímos, y en el parto Raquel murió. ¿Ok? Ya lo leímos y ahorita vamos a llegar allá al capítulo 35. Pero hasta donde llegamos hoy, pero no voy a tratar de llegar al capítulo 38. Voy a tratar de hacer el máximo. Los hijos de Jacob se enojaron. Y de alguna manera hay que vengar. Ya sabemos que la palabra dice que la ira del hombre no obra ¿qué? Justicia. La venganza nunca traerá justicia. Por eso la Biblia dice: no os venguéis vosotros mismos, sino da lugar a la ira de Dios. Cuando alguien haga algo contra usted, si las autoridades no hacen algo, deje lugar a la ira de quién? De Dios. La venganza nunca es buena. Es una frase que ustedes han escuchado mucho. Pues ellos de alguna manera querían vengarse. Resulta que al otro día Siquem, príncipe de estas tierras, le dice a su papá: tómame a esa mujer. O sea, él se apegó, su alma se apegó al de ella, así dice la Biblia. Tómame a esa mujer como esposa. Y Siquem, el padre de este muchacho, Hamor, el papá de Siquem, fue y habló con Jacob y con sus hermanos para que le dieran a Dina como mujer a este príncipe. Yo creo que una mujer más que era príncipe, ¿cuántas mujeres no tendría? Bueno, volvámonos a la violación. ¿Se imaginan las noticias de ahora y con este modernismo? Porque hablan de feminicidio. Y parece que cuando matan a una mujer es terrible, y cuando matan a los hombres, ¿qué? O sea, la vida de una mujer vale más que la del hombre. Vivimos una doble moral. Ahora las mujeres quieren tener un estatus y una igualdad, pero cuando les pasa algo ahí sí quieren que las defiendan. ¿Ustedes sí sabían que hay más violencia intrafamiliar hacia el hombre que hacia la mujer? Lo que pasa es que una mujer le pega al hombre y lo denuncia. A un hombre le pega a una mujer. Qué vergüenza decir: ay, mi mujer me pega. Pero si ustedes no sabían, hay más violencia intrafamiliar de la mujer hacia el hombre que el hombre hacia la mujer. Alguna vez pasó en una de nuestras iglesias que la mujer fue y le puso la queja al pastor porque su marido la había golpeado. Claro, entonces el pastor se enojó, le dio ese celo divino de defender a la mujer, este hombre patán. Y el pastor fue y habló con el hermano y le dijo al hermano: pastor, ella no le contó que yo la golpeé porque ella estaba agrediéndome y tirándome con un cuchillo. Yo tratando de defenderme la golpeé. No es porque quería, era porque me estaba defendiendo, si no me mata. Hay mujeres violentas. Y eso no se cuenta, eso no se dice. Pero todos son pecadores.
pecadores, tanto los hombres como las mujeres. Pero imagínense en las noticias ahora. ¡Uy, noticia urgente! Y suenan las sirenas del noticiero. Mujer violada. Resulta que cuando a Morris que van a pedir la mano de Tina, los hermanos de ella le dicen, hay un serio problema. Nuestra religión. O sea, nuestra religión es diferente. Y aunque todavía por allá la Biblia no lo dice, algún día lo va a decir, nosotros no podemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Porque nosotros somos circuncidados. Y no podemos dar a nuestra hermana, a un hombre circunciso. Si usted se circuncida y los hombres de esta ciudad se circuncidan, nosotros podemos hacer parentesco con ustedes, porque no podemos entregarnos a hombres circuncisos. Como este hombre se había pegado a la hija de Jacob, dijeron, hagámoslo, circuncidémonos, porfa, hazlo por mí. Y como los papás hacen de todo por sus hijos, Amor fue y habló con los hombres del pueblo y se circuncidaron ese día. Estamos hablando de una operación. Estamos hablando de épocas donde no había, ¿cómo se llama eso? Para usted no sentir dolor cuando se pone Anastasia. No. Anestesia. Anastasia es una señora. Anestesia es otra cosa. No había anestesia. Que perdone, aquí tengo la palabra Anastasia y no podía saber qué hablar. Esa noche entraron en dolor. Ay, me duele. Tráigame hielo. Pero los cogieron con dolor. Y esa noche, los hijos mayores de Jacob tomaron espada y entraron en cada casa y mataron a todos los hombres de la ciudad. Rubén y Simeón. En venganza. Continuamos con las noticias. ¿Se acuerdan del pueblo que les habíamos dicho donde habían violado a una muchacha? Y la gente ahí pegada al televisor. Ahora los hermanos de ella en venganza mataron a todos los hombres de la ciudad. O sea, miren el corazón de los hombres. Uno, vemos ahí que no le importó la moralidad y violó, y a los otros no les importó nada y mataron. O sea, aquí vemos un espectáculo. Y al final, ¿qué habrá hecho Jacob? Versículo 30 por allá. Bueno, después de saquear la ciudad, porque tomaron las ovejas, versículo 28, tomaron sus ovejas, vacas, sus asnos, lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes, y se llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y ahí dice, robaron. La Biblia no esconde aquí. Ellos al matar, ¿qué dicen? Robaron. No fue un botín de guerra, porque no fue una guerra. En una guerra se toma el botín. Pero aquí, ¿qué hicieron? Mataron, robaron. Entonces dijo Jacob a Simeón y le dijo, me habéis turbado con haberme hecho abominable a los moradores de esta tierra, al cananeo y al fereceo. Teniendo yo pocos hombres, se montarán contra mí, me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, había de tratar a nuestra hermana como una ramera. Entonces, no como una ramera, porque dan pago por una ramera. A este la violentó. Pero mire que a Jacob no le preocupó la actitud pecaminosa de sus hijos. No los reprendió porque lo que habían hecho era pecado. Lo único que le preocupaba es que se juntaran los demás pueblos y los mataran a ellos. Y la actitud pecaminosa de sus hijos. Del hombre que se había encontrado con el Señor, del hombre que había tenido un encuentro con el Dios vivo,
veces nosotros callemos ante el pecado de nuestros cercanos. Y vamos a ver cómo va a aumentar la corrupción en la familia de Jacob. O sea, aquí el panorama no está como muy bueno que digamos. Es mejor cuando hablamos del Señor, cuando hablamos de su justicia, cuando hablamos de su amor, de su misericordia, pero cuando tratamos con el corazón del hombre, ¿qué vamos a encontrar? Porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios, los homicidios. Pero Jacob no reprendió a sus hijos por sus pecados. Y eso está mal. Yo ya les he enseñado esto, pero acuérdense que Dios ha establecido autoridades. ¿Y para qué es esa autoridad? ¿Para qué es la autoridad? Para corregir de parte de Dios el pecado, para castigar lo malo en los hombres. A los padres les dio el poder ¿de qué? De la vara. La autoridad de la vara. La rebeldía va ligada al corazón del muchacho, pero con la vara ¿qué? Corrige. No rehusas corregir al muchacho, porque su alma librará del Seol. Dice la Biblia que cuando no, Eclesiastés, por favor acompáñenme en Eclesiastés sin perder Génesis. Eclesiastés capítulo 8. Vamos a leerlo de la Reina Valeria y quiero que alguien me lo ayude a buscar en otra versión, ya que nos hemos vuelto modernos y tenemos versiones en nuestros celulares. Dice el versículo 11: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres estén ellos dispuestos para hacer el mal. O sea, si no se ejecuta juicio y sentencia contra los pecados de los hombres van a ¿qué? A motivarse a seguir haciendo el mal. ¿Alguien tiene otra versión, por favor? En sus celulares. Si no lo puede leer, me lo presta, yo lo leo acá. Como las acciones malas no son inmediatamente juzgadas y castigadas, los hombres encuentran en eso un incentivo para hacer el mal. Wow. Venga, yo lo leo. ¿Qué versiones? Ya les digo la versión. Esta es la versión latinoamericana. Como las acciones malas no son inmediatamente juzgadas y castigadas, los hombres encuentran en eso un incentivo para hacer el mal. O sea, no importó el pecado. Importa es que mi vida la pusieron en peligro y no se reprende al pecado de los hijos de Jacob. Y acuérdense lo que habíamos leído en Génesis 18, porque yo sé que mandará a sus hijos que teman a Jehová, que sigan en sus caminos para que hagan justicia y ¿qué? Juicio. Pero no vemos esto en la familia de Jacob. Llegamos al capítulo 35. Y Dios le dice algo a Jacob. Dios dijo a Jacob: levántate y sube a Betel. Betel fue donde él tuvo ese encuentro glorioso con Dios. Betel significa el Dios de Bet. ¿Qué te apareció cuando huías de tu hermano Esaú? Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: miren, ¿qué le dijo? Quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Se supone que Jacob le había enseñado a su familia a no tener dioses ajenos delante de Dios. Aunque los mandamientos no estaban escritos todavía, Dios puso la ley en nuestros ¿qué? Corazones. Y un hombre que se había encontrado con Dios sabía que la idolatría es pecado. Abraham habitaba en Ur de los Caldeos y Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Y dice: y vuestros padres servían a dioses paganos. Josué capítulo 24, en el último discurso de Josué, dice: ellos servían a dioses paganos. Y Dios arranca
a Abraham de una tierra de paganismo para que lo siga a él, así como Dios nos arrancó de este mundo y nos puso en su reino. Dice que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y usted ahorita ya no. ¿Qué tal que yo les tenga que decir, hermanos? Ya con la Virgen no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, hombre. El Papa Francisco, una de sus primeras enmiendas que hizo es que tenían que comentar todos los caminos de los católicos a la Virgen, porque ella era mediadora. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y dice la Biblia, encomienda a Jehová, no a la Virgen, no a otro. ¿Qué tal que yo tenga que luchar con ustedes para que quiten una Virgen de su casa? Para que dejen de creer en San Patricio y en San Bob de Esponja. No, Patricio es otro San Patricio. O que usted tenga en su carro la Virgen del Carmen, creo que es la patrona de los camioneros y todas esas cosas. O sea, sería muy triste, pues. Yo sé que la idolatría nuestra es diferente, pero Jacob tiene que decirle a su familia y a los que estaban con él, después del encuentro que tuvo con Jesús, quiten los ídolos. Quiten los ídolos. Dios me dijo que nos limpiáramos porque vamos a tener que hacer un altar al Señor Dios. Versículo 4, 35:4. Y así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Sus aretes del diablo, ¿no? ¿Qué sabía eso? ¿Por qué quitaron los zarcillos que tenían en sus orejas? Sus pecados, hermano. Si tienen aretes de oro, por favor, déjenlos aquí. Pues ahí lo dice. No, lo que pasa es que ellos hacían dijes de sus dioses, y en esos zarcillos tenían figuras de sus dioses, porque pronto alguna iglesia, estas legalistas, donde a veces es más fácil arrancarse un arete que arrancar el pecado de su corazón. ¿Ok? Yo me crié en iglesias así, donde Hello Kitty era del diablo, traía espíritu de lesbianismo, y si usted ponía una sábana de Hello Kitty en la cama de su hija, estaba haciendo eso, era pecaminoso. ¿Sí o no, Julio? Usted también le tocó esa época, y en una iglesia así. Y nosotros íbamos a nuestras casas y quemamos la sábana de Hello Kitty. Hermano, no hay espíritu de lesbianismo. Hay lesbianas que están en pecado, y no hay espíritus que las influencian, porque lo malo sale del corazón de los hombres. Si alguna vez usted se encuentra con alguien que dice, ay, en tu iglesia no hacen encuentros, reencuentro, pues encuentro, corre que no te encuentro, y todas las cosas que hacen, díganle muy sencillo, porque en esos encuentros que yo los hice, yo fui pastor encuentrista, nosotros hacíamos sanidad interior, y la sanidad interior dice que tú actúas como actúas porque tu papá te rechazó, porque alguien te violó, porque esto es así, porque esto es acá. Entonces el hombre no es pecador, el hombre no es culpable, el hombre es una ¿qué? Víctima. Además de eso se hace liberación. Espíritu de homosexualismo. Entonces usted no es homosexual, usted es influenciado por un ¿qué? Espíritu. Usted no tiene la culpa de su pecado, o es su padre que lo abandonó, o es la sociedad que lo golpeó, o es por donde creció. Usted se hizo malo porque la sociedad ¿cómo se llama? Lo sedujo y lo empujó a esas cosas, la circunstancia, su pobreza lo empujó a ser narco, su pobreza lo empujó a ser ladrón y capo de esto. No, hermano, no es nada de esas cosas. El hombre es un pecador, el hombre no es una víctima de la sociedad, ni de la familia, ni de los demonios. El hombre es pecador y culpable. Eso es.
Pero en estos encuentros se justifica el pecado. Y el hombre no es culpable, sino víctima. Y si yo fuera víctima y me juzgan, es una justicia injusta. Pero la Biblia dice que Dios no es injusto y que Dios dará el pago en persona al que hace lo malo. Amén. El problema es el corazón. El problema es más fácil quitarse los aretes, es más fácil ponerse un vestido largo, es más fácil taparse hasta el cuello, porque parece que los cuellos femeninos son tan seductores para los hombres. Ya, que el hombre es tan perverso que créanme que hasta una rodilla de una mujer le parece lo más lindo del mundo. Pero hermanos, no es el vestido largo, no es el cuello largo, el problema es el corazón. En la iglesia le dicen, quítate los zarcillos, no se ponga esto, no se maquille porque eso es del diablo. Hay demonios que vienen a través del labial. Una mujer tiene que, se va a maquillar, maquíllese con prudencia. Tampoco que se vea tan seductora y atrayente, ¿no? Y las jovencitas no se maquillan. Tienen una belleza natural. Ya, maquillémonos los viejos, pero yo no. Pero las viejas que necesitan pues ponerse un poquito mejor y tapar arrugas y todo. Pero una muchacha bonita que necesita cubrir arrugas, los perfectos en los ojos. Bueno, eso es otro tema. Pero no se olviden que todo lo que hagamos de palabra de hecho, hagámoslo para quién. Usted no lo haga para verse la más bonita del mundo y seductora. Usted tiene que hacer todo lo que haga para el Señor. Si no lo hace para el Señor, hay algo malo en su vida y en su corazón. Vístase para el Señor. Amén. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Porque nosotros somos esclavos de Él. Eso dice la Escritura. Es más fácil quitarse los zarcillos. Aquí el problema no eran los zarcillos. En Ezequiel 16 se los dejo de tarea. Dios está dando un ejemplo con Israel. ¿Cómo la encontró? O sea, y da un ejemplo de que Israel era como un abortivo, un niño que abortaron y tiraron en la calle, aún estaba en sus sangres, aún tenía el cordón umbilical, y Dios recogió a ese pueblo Israel y lo bañó, lo limpió, lo crió y empezó a embellecerse, y Dios le dio zarcillo, le puso cadena, adornó al pueblo, lo puso bonita. El problema es que ellos se prostituyeron. El problema es que su belleza llevó a prostituir. Eso es una parábola que utiliza Dios, pero los zarcillos y todas las cosas son para embellecer, para adornar. Amén. Yo aquí no estoy en contra de los aretes, ¿ok? No estoy en contra de los adornos, pero sí tenemos que aprender lo que dice la Biblia. Las mujeres tienen que ser castas, prudentes, y que el adorno sea el ¿qué? El corazón de un espíritu amable, porque así se ataviaban aquellas santas mujeres. Las santas mujeres se atavian diferente. Usted no puede ataviarse como una impía, usted tiene que ataviarse como una santa. Santa Marta, suena raro, Santa María Eugenia, Santa Mariela, Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros. Nada, sino de nosotros. Pero miren cómo habían dioses, cómo había perversión, cómo había corrupción en la familia de Jacob, el hombre que se encontró con Jesucristo, que tuvo un encuentro vivo. Bueno, él se encuentra con el Dios omnipotente. Dios le da palabra de bendición otra vez, y la bendición que le di a Abraham y Isaac, ahora te la doy a ti y a tus descendientes. Ya sabemos que aquí muere Raquel. Versículo 22. Llegamos al capítulo 35, versículo 22. Y aquí no termina la historia. Si fuéramos a seguir la historia noticiosa de la familia de Jacob, tendríamos amarillismo, hermano. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén, su hijo mayor,
y durmió con Bilha, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. ¿Y qué dijo? O sea, imagínense que Rubén, su hijo mayor, se le acostó con una de las mujeres de él. No sé si llamarle madrastra a familias de 4 mujeres, no sé. No sé ni cómo llamar a Bilha. Pongámosle madrastra. ¿Se acostó con qué? Con la madrastra. Todavía no estaba escrita la ley, pero la Biblia prohíbe descubrir la desnudez de su padre. Y descubrir la desnudez de su padre también tiene que ver con acostarse con la mujer de su padre. ¿Y qué dijo Jacob? ¿Qué hizo Jacob? Callaba y no decía nada. Usted cuate que usted sabe a qué canción me estoy refiriendo. Callaba y callaba. Sus hijos matan, roban, nada. Tienen dioses ajenos y débenlos, pero no reprenden la actitud pecaminosa del corazón de su familia. Ahora su hijo se acuesta. No es que la haya violado. O sea, su mujer también era ¿qué? Perversa. O sea, la mujer de alguna manera le tuvo que haber coqueteado. Bueno, las mujeres no son así. ¿Verdad que las mujeres, los pecadores son los hombres, ¿no? Las mujeres, yo no sé de qué Cristo las salvó, porque las mujeres no hacen nada malo, no son alegonas, no son talentosas, no son nada. Las mujeres como que no tienen problemas de pecado. O sea, no hay de qué arrepentirse, ¿o sí? ¿Las mujeres son perversas? Todos los hombres. Ahora más adelante si alcanzamos no alcanzamos a llegar ahí porque hoy está en Génesis 39, pero vemos a la mujer de Potifar seduciendo a José. El primer caso de acoso no fue de un jefe hacia una mujer, fue de la jefa hacia un siervo, hacia un esclavo. Y como dice la Biblia que José era atractivo y de hermosa apariencia. O sea, esta señora de alguna manera se le insinuó a Rubencito, y Rubencito ni corto ni perezoso. Amén. ¿Qué familia, hermano? ¿Qué familia? Si las malas acciones de los hijos de los hombres no son juzgadas de inmediato, el corazón de los hombres en esto haya ¿qué? Motivación para seguir haciendo lo malo. A los padres se les dio el poder de la vara, a los gobiernos se les dio el poder de la ¿qué? Espada, porque los gobernantes no están para infundir temor al bueno, sino ¿quién? Al malo, por cuanto es vengador de Dios para juzgar las malas acciones de los hombres. Pero ya los gobiernos ni eso hacen, están tan preocupados por robar plata que por eso hay leyes tan injustas. Por eso aquí un violador puede hacer lo que se le dé la gana. Querían de meterlo 5 años en la cárcel con su trabajo forzado y aplicarle pena de muerte después de hacerlo sufrir. ¡Ey, pero pastor! Pero su corazón es peor. No, porque si lo hace la justicia, lo está haciendo en venganza de ¿quién? De Dios. Los gobiernos son vengadores de Dios para corregir los males. Pero si no hay leyes justas, ¿qué pasa en China si un político se roba algo del erario público? Muerte, pena de muerte. Por eso son países desarrollados. Por eso están avanzando como avanzan en sus economías. Aquí roban y los hacen embajadores años antes de que se descubra el escándalo. Váyase, embajador a la India. Hermano, qué tristeza. Los que tienen que castigar el pecado, los padres no dicen nada. Los gobiernos no actúan con justicia. Y a la iglesia también se le dio el poder de la disciplina eclesiástica.
Y la disciplina empieza con la reprensión del pecado. Si tu hermano peca contra ti, repréndele, estando tú y él solos. Pero hoy en día, o sea, no se habla del pecado. Como no atrae curso de igle crecimiento, no nombra el pecado, no corrija a la gente, adúlelos, dígale lo bueno y lo bonito que son. No, hermano, si no reprendemos el pecado, si no le decimos a los jóvenes que está mal en unirse en grupo desigual con los incrédulos, si no decimos que la fornicación y el adulterio está mal, si no decimos que el pecado está mal y que Dios lo juzgará, si no hablamos de la disciplina del Señor, si no hablamos de que Dios pasó por alto los pecados pasados, dice Romanos capítulo 3. Pero si nosotros pecamos habiendo recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Y horrenda cosas caen en manos de Dios vivo. Dios juzgará a quién, a su pueblo. Esos versículos no son para los impíos, esos versículos son para la iglesia. Ay, pero pastor, es un mensaje condenatorio. No, es un mensaje de advertencia, que si usted no se aparta del pecado, Dios pondrá su mano sobre usted. Mientras que ayer se envejecieron mis huesos a causa de mi gemir todo el día, la mano de Jehová fue sobre mí. Pero no, los padres no corrigen, el gobierno no hace nada, la iglesia no corrige. Entonces la sociedad, ¿qué va a pasar? Se va a seguir corrompiendo. Violaciones, venganza, idolatría, algo. O sea, que esto es lo que pasó en Corintios. Ellos se jactaban de los dones, se jactaban de sus buenos cultos, se jactaban de que, la gloria de Dios descendió a nuestro culto, hay una atmósfera del reino y todas las cosas que utilizan ahora. Eso lo utilizaban la iglesia de Corintios. Y Pablo les dice, pero hay un joven que se está acostando con la mujer de su padre, se oye de una fornicación que ni siquiera se oye entre los impíos, y ustedes se jactan de los bonitos cultos que hacen y no reprenden el pecado. O sea, la iglesia en Corinto estaba mal. Si la iglesia no reprende el pecado, hay algo mal con la iglesia. Si el pastor no reprende el pecado, es algo mal con ese pastor. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? El hacha está puesta a la raíz de los árboles, cortando todo árbol que no da fruto. Dios lo cortará y lo echará en donde, en el fuego. O sea, esto es mensaje, no podemos ocultarlo. Si hay impíos entre nosotros, hay que advertirles, hermanos, que hay un infierno que los está esperando. Si no se arrepienten, si no se vuelven a Cristo, si no se apartan de su vida pecaminosa. Porque si alguno confiesa su pecado y se aparta, no es que confiese su pecado y siga en el pecado y lo esconda y ahorita venga y tenga una apariencia de piedad. No, y se aparta, alcanzará misericordia. Pero aquí cada vez vemos la escena un poco peor, ¿no lo ven? Y Jacob no dijo nada. Lógicamente, después, antes de morir, dice que aunque Rubén era el vigor, no lo considera primogénito porque subió al techo de su padre. Allá a punto de morir, ahí sí le lleva, ahora sí te castigo, te quito la bendición de la primogenitura. Mientras tanto, ¿qué? ¿Se hace y se deshace? ¿Se puede caminar en este mundo en injusticia? Hay cosas malas. Y si no hay reprensión, ¿qué pasa con el corazón de los hijos de los hombres? Se motivan a seguir haciendo qué. Hermano, ya murió Isaac. Jacob fue, visitó a su papá y murió. Estaba viejito en unos capítulos anteriores, cuando bendijo a Jacob que se fue. Aquí ya tenía hijos grandes, porque Rubén se está acostando con su madrastra. Los hijos mataron y robaron en una ciudad, o sea que estamos hablando de que los hijos habían crecido.
O sea, Isaac murió viejito y lleno de días, eran 180 años cuando murió. Capítulo 36, me lo voy a saltar. Sí, por favor, me lo puedo saltar. Porque aquí va a hablar de Esaú. Esaú era uno de los hijos de Isaac. Esaú tuvo dos hijos, Isaac y Esaú. Perdón, Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. A este Esaú fue el que se le robó la primogenitura. A este Esaú fue el que se le robó la bendición. A este Esaú fue el que le dijo: no tienes más bendición, y aunque procuró que con lágrimas, no fue escuchado. Porque Dios dice que él era un profano y adúltero. Pero como ellos tenían la bendición, Esaú tenía que levantarse como una nación, y llegaría el día en que iba a liberarse de la esclavitud que Israel iba a poner encima. A eso se refiere cómo se estatuye Esaú como nación. Y está hablando del crecimiento de 12 príncipes, cómo se multiplican y cómo se establece como nación y cómo ya empiezan a establecer reyes. ¿Okay? Los edomitas, que se convierten en enemigos del pueblo de Dios por los pecados de sus padres y de sus ancestros. Aquí ya llegamos a la historia de la familia de José. Miren, capítulo 37. Habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Y voy a decir como decía la de las novelas: acompáñenme a ver esta triste historia. ¿Me cogiste ya? No sé quién es, pero acompáñenme a ver esta triste historia. Jacob ya aquí tenía sus 12 hijos, parece, no sé, no, porque habla de la madre y Jacob, bueno, no sé si Raquel ya había muerto, pero nos va a contar la historia de esta familia. No, ya Benjamín estaba. Eso quiere decir que posiblemente Raquel ya había muerto. Bueno, no sé bien si la historia es contada desde antes de la muerte de Raquel o no, pero lo que sí sabemos es que Jacob tenía riquezas, y las riquezas se medían por la cantidad de siervos que tenían, por la cantidad de ovejas, vacas y animales. Hoy en día pues se mide la riqueza de otra manera. Si había dinero, ¿ok? Si había metales que valían dinero y se hacían cambios por esos metales, para que no me vayan a malinterpretar si había dinero. Pero la riqueza no se medía por esas cosas, sino por cantidad de siervos y ovejas y todas estas cosas que tenía. Jacob era riquísimo, y sus hijos eran los pastores, y ellos estaban pastoreando las ovejas de su padre. Estaban 10, y José y Benjamín estaban con su padre. Un día su papá, preocupado, no les preocupaba las actitudes pecaminosas de su familia, pero sí les preocupaba su integridad y su bienestar en la tierra, mal hecho. Yo escuchaba madres: Señor, bendice a mi hijo, que tenga un buen trabajo. O sea, no importa que se vaya al infierno, bendícelo mientras esté aquí en la tierra. Yo sé que eso no lo dicen, pero la gente a veces se preocupa más por el bienestar en este mundo que por su eternidad. Por eso la Biblia dice: no trabajen por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque hasta señaló el Padre. ¿Y cuál es ese alimento? El pan. ¿Y quién es el pan de vida? Jesús. Ya, eso lo dice Juan capítulo 6. Pero hay gente más preocupada por su economía que por su espiritualidad. No acuérdense de algo, ¿les puedo recordar algo? La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. No es cuánto tengas, sino a quien tenga. Y el que tiene el hijo. Pero a Jacob no le importaba la moralidad de sus hijos, no le importaba la espiritualidad.
no le importaba el carácter cristiano. Pastor, en ese tiempo no se les decía cristiano. ¿Usted me entiende? Pero sí su bienestar, y si me los matan, y si les pasa algo. Otro día me reproché a Rosalba Marta, que Mateo y Juan se bajan del carro. Le dice, meten la plata en los diferentes bolsillos, hagan rollito. Y yo le dije, no avise dónde va a estar, no avise dónde va a estar. Nos preocupamos ya, yo me preocupo por mis hijos. Yo no quiero que se me enfermen, no quiero que tampoco estén por allá padeciendo hambre. Pero si Dios nos tiene que desgraciar, hermano, nos tiene que llevar a comer algarrobas como de la historia del hijo pródigo, para que ellos reconozcan a Cristo, que Dios lo haga. Me importa más su espiritualidad y su eternidad. Ay, pero no, pastor, mi hija está bien, usted viera cómo le está yendo, ya tiene carro. Pero no va a la iglesia, no, pero tiene carro. Ya está como, ya están arreglando el apartamento más lindo. El Señor la va a bendecir su alma. No, que el Señor después bien, pero está bien. Hay algo mal en nosotros. ¿O no les parece? Perdón, tocó. Editan eso. Perdónanos. Vaya a ver dónde están sus hermanos, José. Vaya a ver cómo están las ovejitas. Y José se fue a ver cómo estaban sus hermanos. Pero acuérdese que antes de todo eso, José les había contado unos sueños a su papá y a sus hermanos. Y les había dicho que él había soñado que cada uno de ellos tenía unos manojos. Y que todos se inclinaban ante el manojo de José. Y que el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante la estrella de José. Y ellos decían, vas a reinar sobre nosotros, aunque su padre callaba. Y esto empezó a crear rivalidad. ¿Para que nuestro hermano será más grande que nosotros? Estoy hablando de sueños. Él se acostó y tenía sueños. Porque allí los promotores del desarrollo, no cuente sus sueños. Los envidiosos te maldecirán para que no se cumplan tus sueños, tus metas, tus objetivos. Pero si quiere que se realice, ven a mi conferencia. 300 euros por escucharme hablar a mí. El gurú. Nadie necesita gurú ni nada de eso. Nadie necesita coaching. Porque ahorita eso ya es una profesión, ¿no? Hasta con diploma. Coaching de vida. Eso es otra también. Los pastores no deben de ser coaching. Los pastores deben pastorear y guiar a las ovejas a lugares que dedicados pastos, a comer la palabra de Dios, a apacentar a la grey de Dios. Ustedes, muchachos, ustedes no necesitan coaching. Coach, entrenadores de vida, no, eso no se necesita. Usted necesita la palabra de Cristo y a Cristo como su Señor. ¿Quiere un coach? Que sea Jesucristo. Pero ese sí lo va a llevar. El coach te quiere llevar a la abundancia. Jesús te va a decir, guardaos de toda avaricia. Dejemos a los coaches, que hay tantas cosas raras en este mundo. Luchando por el desarrollo personal y el mundo cada vez peor. Más egoísmo, más miseria. Unos cuantos riquillos por ahí, que no estoy en contra de los ricos. ¿Ok? No soy socialista. El socialismo es lo peor que le ha podido pasar al mundo en los últimos años, y el progresismo y tantas cosas que hay. Bueno, nada sirve como modelo político, pero eso tampoco es el tema. Pero cuando yo digo esto, es que al rico no le importan muchas cosas. Por eso la Biblia dice, ¡ay del rico y sus empresas! ¡Ay del rico y sus empresas! No, pastor, pero yo conocí un rico que dio tanto.
¿Dio para qué? ¿Para exonerar qué? Pues a veces el traer de los ricos es un negocio, pero bueno, ya no hablemos de eso. Los sueños le contó, sus hermanos lo miraron por eso. José llegó por allá al lugar y le dijeron, y preguntó: ¿usted no ha visto unos 10 señores, entre ellos señores y algunos muchachos que están pastoreando unos? Ah, sí, se fueron a tal lugar a apacentar las ovejas, se fueron a Siquem, a una población. Y José se dirigió hacia Siquem. Cuando sus hermanos lo vieron, aparece una palabra en la Biblia: envidia. Le tenían envidia y le tenían tirria. Además se hizo coger fastidio por contar sus sueños. Entendamos, era un muchacho. Cuando sus hermanos lo vieron, dijeron: ¡ahí viene el soñador! Matémosle a ver qué serán de sus sueños. Llegó José. Ay, yo estaba preocupado, que le va a pegar le va a escribir un WhatsApp: papi, no te preocupes, ya encontré a mis hermanos, están bien. Y su papá le puso carita feliz y gran amigo. Pero sus hermanos ya habían hecho ¿qué? Un plan. ¿Y ese plan era qué? Perverso. ¿Planearon qué? Matar a sus hermanos, a su hermano. O sea, ¿quién cabe, hermano? O sea, matar a un hermano, eso solo cabe en qué? En un corazón demasiado malo. Hombres que han matado a su mamá por una herencia. Ha pasado. La noticia es que eso sí salió. Aquí en Colombia pasó: un muchacho le pidió prestar la plata a mamá para irse para España. Su mamá dijo que no, que esos eran sus ahorros, y el tipo la mató. Le quitó sus ahorros. Después los vecinos que se preguntaban por la señora llamaron a la policía, entraron en la casa y encontraron una tumba atrás. El tipo la había enterrado allá en su propia casa. A la mamá. O sea, miren que aquí hay problemas de perversión que se van ¿qué? Aumentando. Ellos fueron enredados en las cuerdas de sus pecados, así dice la Biblia. Matémosle a ver qué será de sus sueños. Rubén, el que se acostó con su madrastra, para que vean que no todo es de malo en el corazón de los hombres. A Rubén por allá sí le dio el corazón: no, si nos matamos, ¿qué será de mi papá? Haremos descender sus caras con dolor al Señor. Venga, no los matemos. Entonces ya Rubén se le dio otro plan: no los matemos, echémoslo a la cisterna. Una cisterna, nosotros la llamamos pozo también, ¿no? Hay un pozo. No se preguntaron si tenía agua, si había lobo, que se echaban ahí, si era pelado. Pero Rubén dijo: si lo echo a la cisterna, la noche de que lo saco, lo mandan de papá. Así se enojen estos 9 perversos degenerados, porque yo soy un poquitico mejor, violador, no, adúltero. Defraudé a mi papá, me acosté con una de sus mujeres, pero hay algo bueno en mi novia. ¿Quién sabe si él también lo estaba haciendo para congraciarse con su papá? No sé. Pero hasta aquí la historia no pinta nada bien, ¿sí? Aquí la condición pecaminosa de esta familia necesitaba a Cristo con urgencia, ¿sí? ¿No les parece? Que el único que nos puede salvar de los pecados, ¿quién es? Más adelante Dios le va a José como figura de un salvador. Por eso ya lo vemos en la próxima semana. Me echaron a la cisterna. Y dice que ellos no echaron de ver la angustia de su hermano, no les importó.
Mire que lo cojan con violencia. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Pues no tirar a ese hoyo soñador sin vergüenza. Mujer, cógela de tus sueños. Preferido de papá. Bueno, muchas cosas. Esto es una triste historia. Y lo echaron con violencia y él le robó y no les importó. Había algo mal en esos muchachos. Rubén no contaba que iban a pasar un grupo de ismaelitas, descendientes de Ismael. Aborrecían a los descendientes de Abraham, de Isaac, perdón. O sea, que vendándoselos. ¿A quién se lo vendieron? A los enemigos. O sea, si lo matamos, ¿qué ganamos? Pero si lo vendemos, algo queda. Nos inventamos una historia. Quitémosle la túnica de esos 12 colores que mi papá le regaló. 7 colores, no me acuerdo ahí. La túnica de colores. Ya lo untamos de sangre y le decimos a papá, en el camino encontramos esto. No, pero es que me escribió un WhatsApp. Entonces el tipo no había WhatsApp. Pero miren cómo son de rápidos para pensar. O sea, cogemos la túnica, le echamos sangre, le decimos a papá que de pronto una mala bestia lo logró en el camino. ¿Y el culpable quién es? No importa el dolor de papá, no importa nada. O sea, hay hijos que no le importa nada a los padres. No sé si Dios estará hablando. Pero la Biblia nos manda a hablar. Lo vendieron los ismaelitas. Jacob tenía 17 nietos. ¿Se imagina la angustia de que lo arranquen de su casa? ¿Y lo venden como qué? Esclavo. Lo vendieron. Y los sinvergüenzas fueron y le dijeron al papá: lo mataron de sangre, mataron a alguna oveja, lo mataron de sangre. Y como no había pruebas de ADN ni nada, le dijeron: papá, mira lo que nos encontramos en el camino. Ay, al caballico, al burrito, al lado. ¿Será que una mala bestia lo dejó? No encontramos residuos, tal vez. ¿Quién sabe? Lo comieron íntegro, papá. ¿Me imagino a Jacob cómo le puso? O sea, ¿están viendo la perversión de esta familia? O sea, las cosas no andaban bien. Porque nadie los reprendió. A nadie le importó la espiritualidad. A nadie le importó el hacer un llamado al arrepentimiento. Por eso la Biblia nos manda a nosotros predicar que hay perdón en su nombre y arrepentimiento. Versículo 34, versículo 33. Estoy en el 37, 33. Y él reconoció, Jacob reconoció la túnica de su hijo. Alguna más mala bestia lo devoró. ¿O sea, ha sido qué? Nosotros tenemos unos amigos una hermana que se crió con nosotros en la iglesia del poblado. Su hijo era, creo que ya era mayor de edad, pero un día desapareció. La novia llegó a la casa, se fueron, nunca dieron razón. Eso salió en las noticias. Y usted sabe la angustia de una madre. Usted sabe que lo mataron, lo enterró, listo, el dolor es duro. Y usted no sabe qué ha pasado. O sea, es más tormentoso una desaparición que una muerte. Y no le podemos preguntar a la hermana de Richard cuánto ha sufrido, porque han pasado los años y no sabe qué hay de su hijo. Imagino la angustia,
imagínense la angustia. Que a estos sinvergüenza no les importó la angustia de su padre. Además, Jacob rasga sus vestidos, versículo 34. Pues puso cilicio sobre sus lomos, guardó luto por su hijo muchos días, y se levantaron todos sus hijos y todas las hijas para consolarlo. O sea, sus hijos los estaban consolando sabiendo que eso era mentira. Y no les importó el dolor de su padre. O sea, todo esto me quiere decir, hermano, que las cosas no andaban bien con esa familia. Y todo empezó porque nadie reprendió malas acciones. Todo empezó porque el pecado no importa. Hermano, estamos mal si el pecado no nos importa. El siervo Lot fue librado porque Dios vio que su alma se compungía viendo los hechos vergonzosos cada día. Lot se atormentaba al escuchar noticias, Lot se atormentaba al ver el homosexualismo, Lot se atormentaba y Lot no decía, no, esto es señal de que Cristo viene rápido. No, a Lot lo afligía su alma al ver los hechos perversos. Cuando los hechos perversos, hermano, ya no causan nada en nuestro corazón, algo mal está pasando. Algo mal está pasando en nuestra sociedad, algo mal está pasando en nuestro país, algo mal está pasando en este mundo. Eso me muestra que el mundo está necesitado urgente de Cristo. Amén. Pablo fue a Atenas y su corazón se enardecía al ver a la ciudad entregada a la idolatría. Un cristiano, hermano, que no lo incomoda el mal, que no lo incomoda el pecado. Algo mal está pasando en su corazón. Y tenemos que levantarnos como predicadores y propulsores y decirle a este mundo que Dios enviará a su Hijo a juzgar a los vivos y a los muertos. Y tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo, hermano. Porque algo mal está pasando en nuestra sociedad, algo mal está pasando en nuestros poblados, algo mal está pasando en nuestras familias. Versículo 35. Pero él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron a Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la 38, capítulo 38. Judá. Alabanza significa Judá. Jesús es el león de la tribu de Judá. De esa familia iban a descender los reyes. De esa descendencia, de esa familia iban a ser el Cristo. Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí a Judá, hija de un hombre cananeo, la cual se llamaba Suar, y la tomó y se llegó a ella. Impresionante, cuando alguien tomaba por mujer a una mujer y era correcta, la Biblia dice que se unió a su mujer y conoció a su mujer. Pero cuando la Biblia habla de relaciones ilícitas, dice se llegó. Abraham conoció a Sara, pero se llegó a Agar, porque eso estaba ¿qué? Mal. Cuando la Biblia dice y se llegó es porque algo estaba mal. Era una cananea, era una impía. Se casó con una mujer que tenía dioses paganos. Algo estaba mal. Tuvieron 3 hijos. El primogénito de Judá. Y dice la Biblia que él fue ¿qué? Malo ante los ojos de Jehová y Jehová lo mató. Versículo 7. Entonces Judá dijo a Onán, su hermano, tu hermano murió, no sabemos cómo, Jehová lo mató. Y Dios a veces utiliza los accidentes, muchas cosas, para matar. Eso lo podemos estudiar después. Venga, Onancito. Sí, papi. Nuestro hermano murió y no tuvo descendencias. Entonces, más adelante la ley va a decir que cuando un hombre muere sin descendencia, su hermano tiene que tomar a esa mujer y la descendencia va a ser ¿de quién?
Onán, al ver que la descendencia no iba a ser de él, se acostaba con ella, pero dice la Biblia que vertía en tierra. Y esto desagradó a los ojos de Jehová. ¿Y Jehová qué hizo? Lo mató. Entonces cuando Judá vio esto, le dijo: mi hijo Sela está muy pequeño, ve a la casa, le dijo a Tamar, ve a la casa de tu padre, quédate allá hasta que mi hijo Sela crezca y te tome por mujer. Pero Sela creció, y tal vez Judá le dijo: venga, papá, usted tiene que irse a tomar la mujer de sus hermanos. No, ya una vieja, papá. No, la gente, yo saldré con ella y mira, está bonita tu abuela, ¿no? No, papá, ¿cómo te ocurre? O sea, no sé cómo habrá sido, pero cuando Tamar vio que Sela había crecido y no le había sido entregado, no había ella sido entregada como esposa, se vistió como ramera, se cambió sus vestidos. Ya había muerto Suba, la mujer de Judá. Ella se puso para allá, en la esquina, se levantó la túnica, no sé, algo, pero Judá reconoció que era qué, ramera. Y como hace rato tal vez no satisfacía sus necesidades de un hombre, le digo: déjame, ¿qué le dijo? Déjame llegarme a ti. O sea, otra vez se sabe que eso era una relación ¿qué? Ilícita, pecaminosa. La Biblia nos impide juntarnos con rameras. ¿No sabe que el que se une a una ramera es una sola carne? No tomarán los miembros de Cristo y lo harás uno con el paganismo. ¿Y qué me darás? Pues la verdad, en este momento no cargo dinero, pero yo le mando un cabrito después. Yo no, pero déjeme algo como prenda. Y él le dio como un cinturón. Y se llegó a ella. ¿Y la dejó qué? Embarazada. Su nuera. ¿Embarazada de quién? De su suegro. No. Esta historia, esta película sí está pero terrible, ¿no les parece? Ella se llevó el cordón y el báculo de su suegro, se cambió sus vestidos y otra vez la digna, la mujer del guardia. Pero ¿sabe qué pasó? Empezó a crecer la barriguita de Cristina, como llora, presiente que es pecadora, pecadora, pecadora. Empezó a crecer la barriguita. O sea, por unos meses eso se puede tapar. ¿Se ponen cómo se llama eso? Hola, pastor, ¿cómo estás? Mami, ¿por qué no retiras? No, nada. No ha pasado. Y se sigue repitiendo la historia. Porque a veces en la iglesia hay tantos divorcios y adulterios y fornicaciones como en el mundo, hermano. ¿Por qué no nos importa? ¿Podemos qué? Realizado. Yo crecí en iglesias donde excomulgaban. Le decía: ya no consideramos a esta persona cristiana porque su vida no da testimonio, no puede participar de la cena, y la reprendían delante de todos. Lógicamente, pues eso estaba buscando, que la gente temiera y que el pecador se arrepintiera, porque ya se le había llamado la atención, ya se le había hecho el proceso. Dile a la iglesia y tenlo, ¿por qué? Por gentil. Ella tapó por unos meses, pero después le dijeron a Judá: tu nuera está en embarazo. Ahí ven a apedrearla, ahí sí, el moral, ahí sí cogen la piedra más grande. Cuando le juzgar a otro, ¿saben mis propios pecados? El pecado del otro siempre será más feo que el mío. El pecado del otro sí merece la piedra. El pecado mío, ¿cómo es la mujer ramera? Se limpia y dice: nada pasado. Así parece que Judá se fue y se cortó con ella.
sea, su pecado sí no fue. Él no sabía que se había acostado con su mujer. Pero cuando la fueron a sacar de la casa para apedrearla, dijo: del dueño de este báculo y de este cinto estoy en embarazo. Claro, nos mostraron ahora y no somos míos. Más justa esta mujer que yo, porque yo no le di el niño. Pero hermanos, miren la escena, miren la historia. ¿No les parece terrible? ¿No les parece un degenero que va como avanzando? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Primero se contempla, después se camina y después ¿qué? Se sienta. La corrupción moral es así. Primero se ve, me gusta, después empieza a caminar en eso, y después ya se sienta relajado y parece que no hay que decirle nada porque ese pecador es tremendo. O sea, un varón. Y estamos en tiempos donde sale el actor, ¿cómo se llama el de Guardianes de la Galaxia? Que es cristiano ahora. Llega y le dan el premio y habla de Cristo y se le cierran las puertas, ya no hay más películas para él. Que se ha creído, pero llega el otro y dice: he descubierto que me gustan los hombres. Lo aplauden, le dan premios, un valiente. Así está nuestra sociedad, ¿no les parece? Al creyente se le castiga, al impío. Y así la mayoría, a lo malo le llaman bueno, es malo. Toda esta historia me muestra, hermano, la corrupción gradual de nuestras sociedades. Pero todo me muestra, hermano, que si el gobierno no hace algo, si los padres no hacen algo, la iglesia tiene que hacer algo. Y ese algo es la predicación del evangelio. Pero la predicación real, diciéndole a los hombres, hermanos, que si no se arrepienten, les espera un infierno. Porque Cristo llevó esa ira de Dios, esa ira que va a ser derramada en el infierno. Toda esa ira Dios la cargó sobre su Hijo, para que todo aquel que ponga su confianza en lo que hizo Jesús sea salvo. Es tiempo de que la iglesia se levante y cumpla su papel en la tierra, porque Dios nos ha establecido como pueblo suyo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros no podemos estar en la barca y viendo, hermano, que el diluvio está matando al mundo sin hacer nada. Tenemos que hablar. Como dijeron los leprosos, no está bien lo que hacemos. Es tiempo de buena nueva y nosotros callamos. No está bien que la iglesia calle el evangelio. Necesitamos hacerlo. Amén. Hasta próximo, en 20 días. No, en 15 días. En 15 días vemos cómo ser un tipo de Cristo. Porque Dios llega el momento en que introduce al unigénito al mundo para salvación y luz. Amén. Algo nos tiene que haber tocado esta palabra. Padres que pronto no reprenden a sus hijos, gente que ya no siente nada al ver la maldad, gente que está relajada en su propio pecado, pero algo tiene que habernos salvado bien. Pero siempre tendremos que hacer un llamado a la repentance. Es tiempo de que nos volvamos a Dios y reconozcamos que necesitamos a Cristo una vez más. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Señor, perdónanos, que tal vez hemos visto las maldades, no solo de nuestros hijos, no solamente de nuestros cercanos, sino de gente. Hemos sido cobardes,
y no ha habido reprensión. No ha habido, Señor, la capacidad. No sé si es el temor, no sé qué sea, para yo predicar el Evangelio, Señor. Hoy perdóname. Perdona a tu iglesia. Perdónanos a cada uno de nosotros. Yo sé que tú de alguna manera hablaste específicamente a cada uno de nuestras vidas y nuestros corazones. Todo esto nos muestra la necesidad que tenemos de ti. Tu palabra nos manda a tomar tu yugo, porque ligera es tu carga, fácil tu yugo. Es imposible caminar en este mundo derecho sin unirnos a Cristo. Si tratamos de hacer surcos, se torcerán, pero si nos unimos a Cristo, nuestra vida, Señor, será derecha. Tu palabra nos manda a hacer sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Ayúdanos a arrepentirnos. Hoy nos hablaste y guarda esta palabra en nuestros corazones, porque en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Ayúdanos a velar y orar, no solamente por nosotros, no solamente por la iglesia, sino por este mundo necesitado de Cristo. Te lo pedimos. Despiértanos a hacer la obra tuya. Como decía Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos. Haz que tu iglesia despierte y cumpla la labor para la cual tú nos has puesto, ser luz y sal, para que la perversión no siga creciendo, para que la descomposición no se siga multiplicándose. Y yo sé que tú has tenido misericordia de este mundo, porque en medio de ellos está tu pueblo y tu iglesia. Pero haz que nosotros seamos luminares de Cristo en medio de esta generación perversa y maligna, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y diga conmigo, gloria a Dios. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, la gloria.